Close your eyes, hear my heart. You can't see my lies. Gonna tell a lie through my eyes. You will never know. Gave me your heart, I will take your heart and I'll rip it all away. Close your heart before too late. Maybe I'm insane. Gonna tell a lie you deny. They already know. Gave me your heart and I'll take your heart. Leave them all behind the walls. Capítulo 5. Londres sombrío. A comienzos del año de 1988, una época de terror inundó las calles de Londres, gobernadas por reportes constantes de asesinato. Los detectives están muy ocupados y es complicado encontrar a uno disponible. Uno de ellos es Daniel Brenton, un experto en este tipo de casos que se ausentó por su trabajo en el hospital psiquiátrico. Tras sus regresos, tomó el caso Ainsworth para descifrar la muerte de su amiga Rosalie. Sin embargo, había otra investigación por resolver, considerada la más difícil de la época, el llamado caso Londres sombrío, una serie de asesinatos ocasionados por la misma persona, la cual deja una marca en cada uno de ellos. London is mine, escrito con la sangre de las víctimas. De ahí ya no hay pistas, ni sospechosos, ni las víctimas tienen algo en común. Daniel fue asignado al caso junto con otros detectives, pero no le ha prestado toda la atención. Aún así, no se ha averiguado nueva información, y este debería ser el momento para actuar, pues están enfrentando a un verdadero asesino en serie. Hace 2 o 3 años, Daniel investigaba un caso un poco lejos del centro, así que se hospedó en un hotel más cercano al lugar donde ocurrió todo, siendo este en donde trabajaba Darius junto a Safrina. Ahí se conocieron y fue el comienzo para más tarde conocer a Rosalie y Nathaniel. Aquel día, Safrina se mostró interesada ante la visita del detective, y siendo recepcionista le pareció normal iniciar una plática con él para saber de las razones de su hospedaje. Enterándose que se debía a un asesinato ocurrido cerca de ahí. Y no solo eso, Daniel no era como los demás detectives. No había caso que no hubiera resuelto, ni culpable que no hubiera atrapado. Sin duda la peor pesadilla de cualquier asesino. Y Safrina se dedicó a informarse acerca de todos los casos relacionados a Daniel. ¿Pero por qué? No solo era una elegante recepcionista estudiando literatura en la universidad al igual que Darius, sino que se ocultaba en las sombras siendo una asesina a sueldo profesional, trabajando impecablemente sin dejar rastro alguno. Más que una frase que le resultaba divertida, siendo protagonista del caso Londres sombrío, en el cual comenzó a ser más cuidadosa con los asesinatos desde que se enteró de la participación de Brenton. No debía ser descubierta, y se le ocurrió una idea para crear confusión. Solo debía planearlo muy bien. Cuando ocurrió el asesinato de Rosalie, ella se encontraba conversando con Darius en la sala, y reflexionó que fácilmente podría hacer algo como eso. Después de todo, no le agradaba a Rosalie. El único que lo sabía era Darius, pero ni siquiera él sospecharía, pues eran muy cercanos, cosa que se comprobó cuando interrogaron a Darius por primera vez. No solo es una asesina muy inteligente, sino también sabe cómo actuar, y dio un testimonio muy convincente pese de haber disfrutado la muerte de Rosalie. La razón de la enemistad de ambas chicas se remonta al momento en que se conocieron, pues Safrina mostró una fijación a Nathaniel, no porque le gustara, sino porque le llegaba la sensación de que tenía potencial en el mundo de los asesinatos.
pero Rosalie lo malinterpretó. No todo gira alrededor de ti. Serás la reina de la escuela, pero no eres especial. Para mí solo eres un estudiante más. La fama cuesta, Rosalie. Algún día serás víctima de sus consecuencias. Safrina solo podía reír al recordar que ese día llegó. Las sospechas se habían ido a la tumba, pues Rosalie era la única que sospechaba que algo andaba mal con Safrina. Incluso un día la había seguido pensando que quería ir con Nathaniel. Casi la hubiera descubierto, pues se dirigía a un puente donde había escondido un cuerpo. Pero antes de ir donde estaba, descubrió a Rosalie. «¡Estás loca!», le gritó, y salió corriendo. Sabía que en cualquier momento la podría acusar de acosadora, pero sus fans la defenderían, así que no hizo nada. ¿Quién, aparte de ella, tendría ese deseo por asesinarla? Safrina tenía una única respuesta: Nathaniel Heatherworth, el más cercano a ella y con potenciales psicópatas. Solo la mente de un asesino podría reconocer algo así casi al instante, pero no podía acercarse a él tan fácil para comprobarlo. Necesitaba recurrir a Darius. Me pregunto cómo sigue tu mejor amigo después de ese tiempo. ¿No lo has ido a ver o sí? Fueron las palabras que le dijo para convencerlo. Sabía que más tarde le preguntaría cómo había visto a Nathaniel y así descubriría algo más, tal vez. Por otro lado, Daniel visitó a Nat en su trabajo, el café, donde encontraría las respuestas que necesitaba. Me enteré de un suceso de la fiesta que no me mencionaste. Al parecer te reuniste con Rosalie en la habitación por aproximadamente a las 9:30 p.m. y me gustaría saber qué ocurrió en ese tiempo. ¿De verdad te gustaría saber detalles? ¿Una fiesta con música a alto volumen? ¿De verdad?, le dijo Nathaniel con una voz sarcástica y una mirada confiada. Daniel lo entendió mirándose confundido porque había sido algo inesperado. Aunque Nat tampoco sabía por qué había entrado a la habitación en primer lugar. Pero decir eso sería sospechoso, ¿no? ¿Y pasó algo más?, preguntaba Daniel ya algo apenado. Salimos y nos separamos, porque ya sabes, iba a preparar todo para la sorpresa. Aún con las respuestas de Nathaniel, Daniel no se podía confiar de que éstas fueran ciertas. Todo lo hacía con el fin de descifrar si estaba mintiendo o no. Actualmente no estaba convencido de nada. Sospechaba de Nathaniel, pero nada asegurado. Pasó la siguiente hora en el café degustando una malteada de chocolate mientras lo observaba tratando de encontrar algo más. De pronto vio cómo entró Darius, visitando a Nathaniel como cualquier amigo lo haría de vez en cuando, llamándole la atención su conversación. Cabe recalcar que Darius no se había percatado de la presencia de Daniel. Fui a buscarte a tu casa, pero estaba cerrado y supuse que estarías aquí. Ya tiene tiempo que no nos vemos. ¿Cómo estás?, dijo Darius mientras se acordaba de las palabras de Safrina. Siempre era bueno visitar a su amigo, sobre todo si seguía con el duelo. Estoy mejor, Darius. Fui a visitar a los padres de Rosalie recientemente y he paseado por la ciudad visitando diferentes lugares. ¿No te preocupa cómo están las cosas últimamente? Hay muchos asesinatos. ¿Te enteraste de lo que pasó en el bar? Sí, horrible. Esta época está muy peligrosa. Debemos cuidarnos. No hay que confiar en nadie, pero descuida. En ti sí confío, Darius. Bien dicho, Nathaniel. En nadie. Y cualquier otro acto sospechoso debes notificármelo, dijo Daniel, uniéndose a la conversación, y sorprendiendo a Darius, que no sabía de su presencia. El cielo comenzaba a oscurecerse. Era un atardecer lleno de color. Daniel se despidió de Darius y Nathaniel para dirigirse a casa. Ya había muchas cosas en su cabeza por pensar. Sobre todo se empezaba a enfocar en el caso de Londres sombrío, teniendo como única pista los lugares del asesinato y la frase dejada en estas escenas. Empezaría analizando la letra y cualquier otra señal de escritura. No le gustaba admitirlo, pero gracias a la
sección del periódico de Carter, podía observar esas imágenes en todos los ángulos para ayudarle a su análisis. Por parte del caso Ainsworth, se había enfocado en la curiosa actitud de Nathaniel, la cual había cambiado con el tiempo. Para ser exactos, después del funeral de Rosalie. Recordaba cómo lo había visto triste y completamente destrozado. Alguien así debería tardarse mucho en pasar por su duelo, considerando que se trataba de su novia. Nathaniel se encontraba muy tranquilo. Ni siquiera se preocupaba por los crímenes de la ciudad, pese que el centro estaba a unas cuantas cuadras de su casa. Daniel se convencía cada vez más de sus sospechas hacia Nathaniel. Volvería con los interrogatorios en la universidad, solo que esta vez se centraría en averiguar todo acerca de Nathaniel, tal vez para descartarlo como sospechoso, o confirmar sus dudas. Por otro lado, mandaría a Priscilla a seguirlo durante todo el día siguiente, de preferencia si salía de su casa. En otro lugar, al mismo tiempo en el que Daniel pasaba por su análisis y pensaba sus próximos pasos, Darius visitaba a Safrina para pasar el rato. Ella no le tuvo que preguntar. Él solo comenzó a platicar cómo le había ido con Nathaniel. Y también sobre cómo Daniel se encontraba ahí. Esto llamó su atención. Así que le preguntó más al respecto, llegando así a lo que solo había pensado. ¿Tú sospecharías de Nathaniel? Después de todo, Daniel no por nada lo está investigando. ¿Nathaniel? Él amaba a Rosalie más que nada en el mundo. No sería capaz de hacer algo así. Y hipotéticamente hablando, ¿qué razones tendría? Tal vez si no fuera Rosalie, podría imaginarme que solo se querría sentir uno de los personajes de sus películas. ¿De mí sospecharías?, dijo Safrina en tono de broma. Jamás. Ni siquiera porque sé lo mucho que la odiabas. Además, eres encantadora. Nadie podría sospechar de ti. Más tarde, Darius se había ido, y Safrina perdió un poco el interés de confirmar sus sospechas hacia Nathaniel. Pero ya se le había ocurrido algo para confundir el caso de sus asesinatos. Comenzaría a dejar marcas falsas en otras escenas del crimen. Sabía que para eso debía actuar rápido, y seleccionó el caso Ainsworth, dejando una frase relacionada a Rosalie. Estas marcas falsas también las haría combinadas, dejar su marca personal y la falsa, tanto en sus asesinatos como en otros. Eso crearía una confusión total en donde no sabrían a qué caso pertenecería. Además, era cómo inculpar al asesino del caso Ainsworth, pues solo había registro de la muerte de Rosalie. No era un asesino en serie. ¿O sí? Running through the parking lot, he chased me